Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de Padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde Padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 01-10. Capítulo 10. Lucha por la supervivencia en el sótano. Capítulo 10. Lucha por la supervivencia en el sótano. En un tramo apartado de un camino rural había una carretera poco común y bien mantenida. Un pequeño sedán circulaba a toda velocidad por el asfalto. Sin embargo, el conductor y el pasajero parecían estar discutiendo, y el chico flacucho detrás del volante de repente dijo: Trish, quiero volver y echarle un vistazo. Esto sobresaltó a su hermana mayor, que iba en el asiento del copiloto, y exclamó: ¿Estás loco, Darry? ¿Y si ese es el vertedero de algún asesino en serie? ¿Quieres ser como esos personajes tontos de las películas de terror y caer en una trampa mortal? Pero para entonces, Darry, que conducía, se había detenido lentamente y miró a su hermana con total seriedad, con los ojos firmes mientras decía: Estoy seguro de que había un cuerpo bajando por esa tubería. Tenemos que volver y ver si hay algún superviviente. Dejando de lado el repentino ataque de conciencia de su hermano, Trish, que estaba a punto de graduarse de la universidad y ya tenía un pie en el mundo real, conocía muy bien la personalidad de su hermano. También sabía lo peligroso que era para dos universitarios indefensos estar en medio de la nada de esa manera. Trish suspiró con una sonrisa amarga. Darry, no hagas ninguna estupidez. ¿Qué podríamos hacer si volvemos? ¿Convertirnos en el almuerzo de algún psicópata? Sin embargo, estas palabras claramente no fueron suficientes para convencer al niño, quien aún no había sido derrotado por la realidad. Aún se aferraba a ideas idealistas, sobre todo por el temor de que alguien de su propia familia pudiera enfrentarse a una situación similar. Después de pensarlo un momento, el niño ideó un argumento que su hermana no pudo rechazar. ¿Y si fueras tú el que está ahí abajo? ¿Querrías que te abandonara y me fuera mientras te enfrentabas a ese horror solo? Las palabras que destilaban lealtad fraternal dejaron inmediatamente a Trish sin palabras. Ella pensó que si ella estuviera atrapada allí abajo, definitivamente esperaría que su hermano viniera a ayudarla. Pero entonces se dio cuenta de que no había ninguna posibilidad de que hubiera pasado si, y estaba a punto de intentar persuadirlo nuevamente. Sin embargo, al ver la expresión seria de Darry y oírle decir: Solo vamos a echar un vistazo. Dejaremos el coche en marcha y, si confirmamos que alguien está muerto, nos marcharemos inmediatamente. Al ver que su hermano estaba decidido a hacerlo e incluso había elaborado un plan razonable, Trish sabía que no podía disuadirlo, pero tenía que hacer una última resistencia. Está bien, pero estoy conduciendo y no voy a salir del coche bajo ninguna circunstancia. Al ver que su hermana estaba de acuerdo, el niño sonrió y dijo: Trato hecho. Después de que ambos cambiaron de asiento, Trish dio la vuelta con el auto y se dirigió de nuevo a la escena. Mientras los personajes principales de la historia regresaban a su perdición según la línea de tiempo original, la batalla en el sótano ya había comenzado. Con un arma adecuada en sus manos, el nerviosismo de Chris, aunque no desapareció por completo, se redujo significativamente.
Miró al sonriente Creeper y tomó la ofensiva contra el monstruo, lanzando insultos mientras se movía. ¿De qué carajos te ríes? Eres horrible y te comes a la gente. ¿Por qué no te atragantas? Por el hecho de que esta cosa podía conducir y jugar varios juegos mentales con sus víctimas, era obvio que esta criatura poseía inteligencia. Por lo tanto, cuando los insultos de Zris llegaron a sus oídos, inmediatamente enfurecieron al monstruo. Rugió y cargó contra Zris, ignorando por completo la lanza en sus manos. ¡Al diablo! ¿Crees que te tengo miedo? Al ver que el monstruo quería enfrentarse a él, Zris no se contuvo. Recordó que en la trama de la secuela, un grupo de chicos normales de secundaria lograron herir a esta cosa lo suficientemente grave como para que el monstruo tuviera que devorar la cabeza de alguien para recuperarse. Esto significaba que, aunque la criatura tenía una fuerza sobrehumana, sus capacidades defensivas probablemente estaban a la altura de las de una persona normal, o incluso eran peores. Al recordar esta información, Zris no dudó en usar la lanza. Agarró el arma con fuerza y asestó un golpe devastador. Al enfrentarse a un monstruo no muerto como este, no esperaba ganar simplemente clavándole la lanza en el cuerpo como lo haría con un humano. Dada la inmortalidad del Creeper, si le clavara la lanza en el torso, el monstruo probablemente agarraría el arma como si no fuera nada y seguiría avanzando. En ese caso, no solo perdería su arma, sino que la lanza podría terminar siendo utilizada contra él. Por lo tanto, Zris simplemente varió la lanza horizontalmente, asestando un golpe brutal que envió al Creeper a volar. En términos de biomecánica humana, ser capaz de levantar 880 libras en press de banca significa que la potencia que podía desarrollar era mucho mayor que 880 libras. Zris había leído una vez en internet que la fuerza explosiva humana suele ser de 3 a 6 veces mayor que su fuerza normal. Y la definición de fuerza regular es el peso que una persona puede levantar varias veces consecutivas. Aunque Zris no sabía exactamente cuántas repeticiones significaba específicamente varias veces, su capacidad de presionar continuamente 880 libras durante 8 repeticiones era un hecho sólido. Y esto significaba que incluso si su poder explosivo se calculaba con el multiplicador mínimo de 3x, su golpe anterior ya había alcanzado más de 1 tonelada de fuerza. Sin mencionar que estaba blandiendo una lanza en un arco amplio. La fuerza explosiva involucrada sería incluso mayor que su propia estimación. Por lo tanto, el resultado de este golpe fue espectacular. El Creeper, lanzado de lado, quedó literalmente cortado por la cintura, con la parte superior e inferior del cuerpo completamente separadas. Al ver esto, Zris no perdió la cabeza ni intentó huir como los personajes de las películas de terror. Se giró y corrió hacia la mitad superior del Creeper. En 2 pasos, alcanzó al monstruo, y viéndolo luchar con sus alas de murciélago extendidas, Zris dio un salto enorme y bajó la lanza. Blandió la larga lanza como si fuera un hacha de guerra enorme, asestando un golpe devastador por encima de la cabeza. La punta de la lanza cortó el aire, produciendo un crujido como un trueno. El sonido de romper la barrera del sonido. Un golpe tan rápido como un rayo, realmente como un rayo caído desde arriba, se estrelló directamente contra el cuerpo del Creeper. Al instante, el torso superior del Creeper se abrió, con una grieta de 3 pulgadas de ancho que lo atravesó de arriba a abajo, centrada en el puente de la nariz. Las 2 mitades del cuerpo quedaron completamente destrozadas, corriendo el mismo destino que las partes superior e inferior previamente separadas. Al observar las piezas de Creeper que aún se movían, Zris no tenía prisa esta vez. Se apoyó en la lanza, jadeando en busca de aire, luego se desplomó completamente exhausto. El barrido anterior y el golpe por encima de la cabeza. Había puesto todo lo que tenía en esos ataques. Como un adolescente que nunca había aprendido habilidades de combate y no poseía poderes sobrenaturales, cuando se enfrentaba a la vida o la muerte, todo lo que podía hacer era luchar con todo lo que tenía. Por lo tanto, solo esos 2 golpes habían agotado por completo su resistencia, dejándolo apenas capaz de mantenerse en pie. Además, después de ver que el Creeper no tenía capacidad para defenderse, se relajó mentalmente y se estrelló por completo. Sin embargo, en esta terrible situación, al final ganó. Y aunque el Creeper aún no estaba muerto, todo su cuerpo estaba dividido en 3 pedazos, y una porción considerable de su cerebro y columna vertebral habían sido pulverizados por Zris. Está claro que ya no representaría una amenaza inmediata. Sin embargo, Zris sabía que esta situación aún no era completamente segura, ya que este monstruo podía regenerarse consumiendo carne humana. Por lo tanto, cuando su resistencia se recuperó un poco, Zris tomó la lanza y volvió a trabajar.
Para lidiar con un monstruo no muerto como este, Zris tuvo muchas ideas creativas tras ver películas de terror a lo largo de los años, y ahora era el momento perfecto para probarlas. Quería ver si la inmortalidad de estas criaturas era realmente tan ridícula como la hacían parecer las películas. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0111. Capítulo 11. El encanto de Zris. Capítulo 11. El encanto de Zris frente a la iglesia en ruinas. Mientras Zris estaba ocupado desmembrando al Creeper, los hermanos de la película finalmente regresaron a este lugar, tal como en el original. Aparcaron el coche en el arcén, pero ninguno de los dos salió. La hermana mayor, Trish, quería salir de allí inmediatamente, porque notó que la camioneta de Creeper todavía estaba estacionada cerca. Esto significaba que el monstruo aún no se había ido. Déjalo, Darry. Acordamos salir si encontrábamos peligro. Trish le dio una bofetada a Darry, quien intentaba impedir que se fuera, pero entonces lo oyó susurrar con urgencia. Silencio. Puede que esa cosa no haya ido muy lejos. Esa frase asustó a Trish y la hizo callar, pero ella siguió fulminando con la mirada a Darry, como si exigiera saber por qué no seguía con su plan. Sin embargo, Darry no tenía tiempo para ocuparse de su hermana en ese momento. Tras observar atentamente, dijo: Trish, la puerta del conductor de ese tipo está abierta, y la caja también. Necesito ir a revisarla. Al escuchar el plan suicida de su hermano, Trish inmediatamente se preparó para arrancar el auto y dejar atrás a su tonto hermano. Pero Darry fue demasiado rápido. Antes de que Trish pudiera reaccionar, ya había abierto la puerta y salido. Darry, que había salido del coche, no cerró la puerta. Aunque era un experto en dejarse matar, en realidad no quería morir. Quédate en el coche y prepárate para recogerme. Si algo sale mal, arranca el motor. Vuelvo enseguida. Con eso, ignoró a su enojada hermana y se arrastró hacia la camioneta del Creeper. Al ver que su hermano ya la había abandonado, Trish no tuvo más opción que esperar en el asiento del conductor como se le había ordenado, por si acaso. Tras confirmar que no había moros en la costa, Darry se acercó con cautela al camión. Justo cuando estaba a punto de subir y comprobarlo, oyó el áspero graznido de los cuervos. Asustado, pensó que alguien venía y rápidamente corrió hacia su hermana. Trish, al ver a su hermano corriendo hacia ella, también estaba lista para pisar el acelerador en el mismo instante en que él entró. Sin embargo, Darry solo había corrido unos pocos pasos cuando escuchó que alguien gritaba detrás de él: «Oye, ¿puedes ayudarme?». Darry se giró al oír la voz y vio a un adolescente rubio saliendo de un tubo de drenaje corrugado. Entonces Darry vio al chico rubio saludar y decir: «Vamos, amigo. Nunca vas a creer lo que acaba de pasar aquí». Después de pensar por un segundo, Darry miró a Trish, le hizo un gesto de espera y caminó hacia la tubería. Al acercarse, preguntó nervioso: «¿Quién eres? ¿Dónde está ese psicópata que conduce el camión?». Mientras hablaba, Darry miró dentro de la tubería corrugada, solo para encontrarla completamente oscura. Dado que el adolescente bloqueaba casi toda la luz en la abertura, no pudo ver nada dentro. «Te lo contaré todo, pero ¿puedes ayudarme a subir? Esta tubería está resbaladiza como el demonio». Al ver esto, Darry extendió la mano para ayudar, pero no esperaba que el tipo frente a él fuera tan pesado. Le tomó un tiempo, incluso con la otra persona impulsándose, sacarlo. Entonces Darry vio que este tipo tenía una cuerda atada a su tobillo, y varias bolsas de tela atadas a la cuerda, desprendiendo un olor desagradable. Justo cuando Darry se preguntaba si había cadáveres dentro, de repente notó que algunas de las bolsas de tela se movían. Ese movimiento repentino hizo que Darry saltara. «Ah. Jajaja, qué cobarde eres. ¿Por qué viniste a la guarida del Creeper?». Zris ahora reconoció que este niño era el hermano menor que deseaba morir de la película original. «¿Qué? El Creeper?». Una voz femenina aguda interrumpió. La hermana de la historia. Después de ver a un niño rubio salir de la tubería del auto, ella también salió. Después de todo, el tipo parecía tan pulcro y confiable, completamente diferente del monstruo arrojadizo que habían visto antes. Entonces, cuando Trish se acercó, llegó justo a tiempo para escuchar al niño rubio burlarse de su hermano. Zris, sentado en el suelo, sonrió sin dar explicaciones. En cambio, acercó una de las bolsas de tela, la desató y les mostró los trozos de carne negra que aún se retorcían dentro. Este monstruo hizo honor a su reputación como el villano de una franquicia de terror.
Incluso después de que Jris usara la lanza para cortarlo en pedazos del tamaño de un puño, la maldita criatura seguía viva. Al descubrir esto, Jris decidió atacar a la criatura con todas sus fuerzas. Usó las bolsas para cadáveres que el monstruo guardaba para sus víctimas para empaquetar al Creeper, y luego se preparó para salir y probar otros métodos. Entonces, en el momento en que salió de la tubería, vio a Darry merodeando y lo llamó. Después de todo, en ese paisaje infernal en medio de la nada, intentar salir a pie llevaría una eternidad. Existía una posibilidad real de que Creeper sobreviviera a Jris a ese ritmo. Por lo tanto, al ver gente viva, Jris pensó que debían haber conducido hasta allí. Después de todo, Jris no quería meterse con el camión de la muerte con trampa explosiva del Creeper. Después de demostrarles a los dos que su historia era cierta, Jris ató nuevamente las bolsas de tela y luego desató la cuerda de su tobillo. Mi nombre es Jris y soy un... Justo cuando estaba a punto de presentarse, Jris se topó con un bloqueo mental. Si decía que era un estudiante normal, tendría que inventarse una red de mentiras. Después de todo, algún estudiante de secundaria al azar no tendría las habilidades para derrotar al Creeper, además de que había aparecido aquí de la nada. Por suerte, Darry aún estaba en su adolescencia obsesionado con los cómics. Al ver la expresión preocupada de Jris a mitad de frase, de inmediato sacó una conclusión disparatada y soltó. ¿Eres como un cazador de monstruos? ¿O tal vez uno de esos guerreros sobrenaturales? ¿Como en los cómics? Ante la conveniente tapadera, Jris dudó un momento, asintió y dijo. Sí, algo así. Pero esto es clasificado, así que agradecería que lo mantuvieras en secreto. Impresionante. Inesperadamente, el niño gritó emocionado y luego le presumió a su hermana. ¿Ves? Lo volví a decir. Ese es otro punto para mí. Pero Trish no estaba de humor para lidiar con su estúpido juego en ese momento. Desde la tensión y el miedo iniciales hasta su actual sensación de alivio, se podía decir con seguridad que las emociones de esta chica habían estado en una montaña rusa, con demasiados altibajos. En ese momento, ella miraba fijamente a Jris, con toda su atención puesta en él. Ustedes vinieron en coche, ¿verdad? ¿Pueden llevarme a buscar gasolina o algo? Este monstruo aún no ha muerto. Jris intervino para que los hermanos volvieran a la realidad. Dijeron de inmediato. Sí, nos vamos a casa para las vacaciones de primavera. Nunca imaginamos que nos encontraríamos con algo así. Después de que Jris cargó los restos del Creeper en el maletero, naturalmente se dirigió al asiento trasero. Luego Darry también intentó entrar por detrás. Todavía quería aprender más sobre la historia de este niño cazador de demonios. Nunca esperó presenciar una auténtica leyenda urbana. Ahora tendría algo épico de qué hablar al volver al campus, e incluso podría convertirse en el chico más popular de la escuela. Desafortunadamente los sueños son hermosos, pero la realidad es dura. Trish, la hermana mayor, no sabía qué tramaba su hermano pequeño. Solo sabía que quería pasar más tiempo con este chico misterioso y heroico. Entonces Trish bloqueó a Darry, que estaba a punto de subirse al asiento trasero, y le dijo en un tono sensato. He soportado tus imprudencias durante la última hora. Ahora te toca conducir. Oh, vamos. ¿Cómo es eso justo? Darry todavía quería discutir, pero Trish ya se había deslizado al asiento trasero y había cerrado la puerta del auto de golpe. Si te gustó este capítulo deja una reseña. Patreon/Soulforger, capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0112. Capítulo 12. Monstruos y su inmortalidad. Capítulo 12. Los monstruos y su inmortalidad. Wow. Así que ese Creeper ha estado merodeando por esta carretera, cazando a la gente que pasa en coche. Darry, que conducía, de vez en cuando le pedía información a Jris. A su edad, estaba obsesionado con ese tipo de cosas. Sí, los casos de personas desaparecidas en este tramo de la carretera eran básicamente todo lo que hacía este equipo. Todavía hay algunos cadáveres en el sótano de la iglesia. Puedes avisar a la policía más tarde. Jris asintió en respuesta, recordando los restos en el sótano y mencionándolos. No tenía tiempo para ocuparse él mismo de esos cuerpos, pero no podía dejarlos allí. Entonces informó a los hermanos, permitiéndoles contactar a la policía. Pero si hacemos eso, inevitablemente tendremos que mencionarlo a la policía. Al escuchar a Jris decirles que llamaran a la policía, Trish habló inmediatamente. Debido al latigazo emocional y al carisma natural de Jris, esta chica ya estaba seriamente enamorada de Jris. En psicología esto se llama el efecto puente colgante, ¿verdad?
Sorprendido de que la chica todavía recordara su absurda historia de portada, Zris tuvo que admitir que las hormonas humanas eran cosas poderosas. Después de todo, su capacidad para derrotar el sol o al Creeper en ese sótano dependía en gran medida de la adrenalina. En segundo lugar, fue la propia arrogancia del Creeper. Subestimar a Zris, además de que el espacio reducido del sótano impidió que el monstruo usara su ventaja de movilidad. Por eso Zris logró incapacitarlo tan rápidamente, sin que siquiera tuviera oportunidad de defenderse. Pensándolo ahora, Zris todavía sentía que su corazón se aceleraba. Si ese monstruo no hubiera sido engreído, cualquiera habría podido salir con vida del juego. Pero ahora que todo había terminado, naturalmente no se preocupó por los detalles. Así que continuó contando la historia. Solo díganles que ustedes dos descubrieron accidentalmente ese sótano cuando iban de camino a casa, y déjenme a mí y al Creeper fuera de esto. ¡Genial! Eres como un superhéroe de cómic. Ojalá fuera tan rudo como tú. Darry, que conducía, de alguna manera se puso nervioso, probablemente imaginándose en el lugar de Zris. Afortunadamente, a pesar de ser imprudente, todavía era consciente de que estaba detrás del volante, así que, aparte de emocionarse, no hizo nada estúpido. Después de que su hermana lo mirara fijamente varias veces, finalmente se tranquilizó. Sin embargo, por sus frecuentes miradas a Zris a través del espejo retrovisor, claramente tenía otras ideas en mente. La habilidad de Trish para silenciarlo claramente no estaba funcionando, y después de un momento, volvió a hablar. Amigo, ¿necesitas un compañero? ¿Como Batman y Robin, o Blade y Whistler? Yo también podría ayudarte. Al menos sé conducir. Oh. Cállate, Darry. Al ver que Darry divagaba, Trish espetó y miró enojada a su hermano. Ella había escuchado la historia de Zris sobre Creeper y todavía estaba bastante asustada. Si Zris no hubiera aparecido para lidiar con el Creeper, los dos hermanos probablemente se habrían convertido en la cena del monstruo. Así que, naturalmente, estaba aún más enojada con su hermano menor, que ahora quería morir y saltar activamente a ese mundo peligroso. Cuando ella se enojó, su cerebro enamorado finalmente volvió a funcionar, lo que hizo que Zris respirara aliviado. Después de todo, con una rubia caliente tirándose constantemente sobre él, nadie podía mantenerse completamente concentrado. Si el momento y el lugar hubieran sido los adecuados, Zris definitivamente se habría dejado llevar y se habría acostado con ella. Desafortunadamente, no solo había una tercera rueda presente, sino que el Creeper en el maletero todavía necesitaba una eliminación adecuada. Por lo tanto, el coqueteo constante de Trish hacía que Zris se sintiera bastante incómodo. Ahora que Trish estaba ocupada regañando a su hermano, naturalmente no podía concentrarse en Zris, lo que lo hizo sentir mucho mejor. Ya no necesitaba reprimir sus hormonas adolescentes. Zris finalmente tuvo el espacio mental para observar su entorno. No se había olvidado de lidiar con Creeper. En muchas películas de terror, los monstruos son inmortales, lo que, además de permitir secuelas, también sirve para crear esa atmósfera aterradora. Después de todo, hacer que gente común se enfrente a monstruos increíblemente fuertes, difíciles de matar y que poseen habilidades regenerativas increíbles es como se construye su imagen imparable y aterradora. Pero después de haber visto toneladas de películas de terror, Zris, basándose en su experiencia visual, categorizó aproximadamente la inmortalidad de estos monstruos en tres tipos. La inmortalidad física, la inmortalidad sobrenatural y la más extraña, la inmortalidad conceptual. Entre ellas, la inmortalidad física era la más fácil de manejar, porque una vez que los humanos entraron en la era moderna, había innumerables formas de destruir las formas de vida basadas en el carbono. Ya fuera disolución química o destrucción física, la tecnología humana tenía métodos para ambas. Mientras el monstruo no tuviera otras habilidades especiales, incluso si su poder regenerativo alcanzara el nivel celular, Zris creía que la tecnología moderna podría resolverlo. La inmortalidad sobrenatural era más complicada, porque los mundos con almas reales generalmente tenían cielo e infierno. Y con esos dos reinos en juego, era sin duda un mundo con fuerzas sobrenaturales en acción. Por lo tanto, para matar a este tipo de monstruos, confiar únicamente en la tecnología humana era inútil, o al menos, no muy efectivo. Solo encontrando algo que pudiera dañar el alma, o utilizando directamente energía divina o sagrada más poderosa, se podría eliminar al oponente. Por último, estaba lo que Zris consideraba el tipo de inmortalidad más molesto y difícil. Esa era la inmortalidad ligada a alguna entidad mayor, obtenida a través de sus bendiciones o maldiciones.
Para este tipo de monstruo inmortal, a menos que el poderoso ser detrás de él también fuera eliminado, no importaba cuántas veces la criatura fuera destruida, simplemente regresaría. Este era el tipo de película que a Driss le resultaba más irritante cuando solía ver películas. Porque este tipo de monstruo inmortal era básicamente irresoluble con las habilidades del protagonista, lo que realmente enojó a Driss, quien siempre prefería los finales felices donde el bien triunfa sobre el mal. Pero, afortunadamente, en el universo de Jeepers Creepers al que se había adentrado esta vez, el Creeper solo tenía una simple inmortalidad física. Aunque también parecía tener poderes de magia oscura, en última instancia no implicaba una inmortalidad sobrenatural a nivel del alma. Por lo tanto, Driss todavía tenía la capacidad de eliminar la cosa por completo y marcharse sin remordimientos. Al planificar su estrategia, Driss examinó el panorama en busca de lo que necesitaba. Aunque Trish regañaba constantemente a Darry, él no disminuyó el ritmo, por lo que en poco tiempo dejaron el campo vacío y llegaron a las afueras de la ciudad. Y Driss también vio su objetivo. Deténgase un poco más adelante. Necesito pedir prestado algo de esa granja para acabar con este Creeper para siempre. Darry siguió hacia donde Driss señalaba y efectivamente vio una granja. Amigo, tienes una vista increíble. Tienes una vista de águila o algo así. Driss tuvo que estar de acuerdo con la evaluación de Darry. Antes de su segunda oportunidad en la vida, era gravemente miope y debía su visión actual a la fuerza cósmica que le había dado esta oportunidad. Después de todo, la visión del Driss original solo estaba al nivel de una persona normal, y fue gracias al despertar de sus habilidades de viajero dimensional que poseía este nivel de vista mejorada. Según lo que había deducido, las personas que se movían entre dimensiones mejorarían su esencia mediante la exposición a fuerzas cósmicas durante su viaje. Y esta esencia entonces activaría ciertos talentos físicos al llegar a un nuevo cuerpo. Con buena suerte, incluso podrías lograr mejoras físicas espectaculares, como una transformación corporal total. La suerte de Driss fue claramente excelente, porque originalmente no había tenido estos beneficios. Fue solo a través de las extrañas circunstancias de su llegada que su esencia de viajero se activó activamente. Esto se manifestó durante las 3 semanas siguientes. Driss simplemente no esperaba que los talentos despertados también incluirían la capacidad de saltar entre dimensiones. Lo que lo llevó a su actual y confuso viaje por carretera interdimensional. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0113. Capítulo 13. El fin del Creeper. Capítulo 13. El fin de la enredadera granja Taggart. Mientras Darry conducía lentamente hacia la propiedad, el granjero y su hijo, que estaban trabajando en el jardín, dejaron sus herramientas e intercambiaron miradas confusas. Jackie, vigila a Billy. Iré a ver qué pasa. El viejo Taggart instruyó a su hijo mayor, luego se levantó y caminó hacia el auto. Nunca había visto ese vehículo antes, y los 3 jóvenes que estaban dentro, 2 chicos y una chica, claramente no estaban allí por negocios. El viejo Taggart se preguntó si estarían en algún problema mientras se acercaba con cautela. No se había olvidado de los casos de personas desaparecidas que se mencionaban en la radio, por lo que era especialmente cuidadoso con los extraños. Hola. ¿Quiénes son y qué los trae por aquí? Cuando estaba a unos 3 metros del coche, el viejo Taggart clavó su horca en el suelo y gritó. Para la América rural, su reacción ante los extraños era en realidad bastante amistosa. No sacó una escopeta ni empezó a maldecir, haciendo honor a la reputación de su familia de ser duros pero justos. En ese momento, Driss reconoció al hombre que tenía frente a él como el granjero del segundo incidente de Creeper sobre el que había leído. En la línea de tiempo original, después de que Creeper se comiera los ojos de Darry, adquirió una visión perfecta. Esto amplió su área de caza, lo que luego afectó a la familia Taggart. Su hijo menor sería secuestrado por el Creeper, y sería el viejo Taggart quien finalmente derribaría al monstruo. Desafortunadamente, carecería del conocimiento para destruir permanentemente a la criatura, lo que le permitiría revivir y escapar 23 años después. Sin embargo, Driss ahora se estaba preparando para cambiar ese trágico resultado, por lo que dejó de lado los pensamientos de lo que podría haber sido. No se preocupe, señor. Hemos atrapado una criatura peligrosa y necesitamos que nos preste su trituradora de madera. Ah, y un poco de gasolina si tiene. Driss salió del auto con las manos levantadas para indicar que no quería hacer daño y luego hizo un gesto hacia el maletero. Sí, te pagaremos por tus molestias.
Trish también salió y sacó $50 de su bolsillo para ofrecérselo. Pero el viejo Taggart miró a Trish y frunció el ceño ligeramente. Niños de ciudad sin modales. Primero déjame ver de qué tipo de criatura estás hablando. Luego decidiré si te ayudo. A Trish no le importó. De todos modos había planeado mostrarles los restos del Creeper. Según lo que sabía, el Creeper se despertaba durante 23 días cada 23 años, cazando frenéticamente durante ese tiempo antes de regresar a la hibernación. Igual que una cigarra que emerge del subsuelo, por eso algunos la llaman Creeper. En los eventos originales, el viejo Taggart había podido capturar al Creeper precisamente porque el monstruo había alcanzado su período de hibernación. De lo contrario, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Así que el viejo Taggart, que tendría entre 40 y 50 años, debe haber oído historias sobre el Creeper, o al menos tenía algún conocimiento de él. Después de todo, según la línea de tiempo, la última vez que apareció el Creeper fue durante la juventud del viejo Taggart. Y cada vez que el Creeper se despertaba, causaba al menos 100 víctimas. Una tragedia de esa magnitud habría aparecido en los titulares de todo el estado. Ven a echar un vistazo a esta cosa que ha estado aterrorizando la Ruta 9. Trish abrió el baúl y reveló varios sacos de arpillera que contenían partes del cuerpo desmembrado del Creeper. Al mirar las bolsas que aún se movían, la expresión del viejo Taggart se volvió seria. Entonces Trish desató uno de los sacos, dejando al descubierto carne ennegrecida y piel correosa. Los trozos antinaturales de tejido, mezclados con un olor penetrante y sulfuroso, hicieron palidecer de inmediato el rostro del viejo granjero. Ahora lo creía al 90%, confirmando que este era el monstruo legendario. Dios mío. ¿Cómo demonios atrapaste a esta cosa? Dicen que puede voltear un autobús como si fuera un juguete. No es algo que la gente común pueda manejar. El viejo Taggart dejó escapar un largo suspiro y luego preguntó con genuina curiosidad cómo Trish y los demás lo habían logrado. Darry quería contar la historia, pero Trish estaba lista y lo silenció con una mirada aguda. Trish no tenía ganas de explicar toda la experiencia. Mientras recogía las bolsas con los restos, sonrió. Señor, ¿en qué siglo vivimos? Subestima el poder de las armas modernas. Bueno, supongo, la respuesta segura de Trish dejó al viejo Taggart sin palabras. Después de todo, no había presenciado las habilidades del Creeper de primera mano. Incluso criado en estos lugares, solo conocía rumores distorsionados e historias de fogatas. Al verlo aún indeciso, Trish continuó con su fanfarronería. Granadas de fragmentación, granadas aturdidoras, motosierras, trampas para osos, pistolas eléctricas, y la buena y vieja agallas americanas. Si puedo derribar a un caimán, ¿por qué no podría con este murciélago gigante? Ja. Si tú lo dices, hijo. Al oír la explicación de Trish, el viejo Taggart lo dejó pasar. Mientras estuviera seguro de que habían atrapado a esa peligrosa criatura, eso era todo lo que importaba. ¿Quieres usar la trituradora de madera, verdad? Sígueme. Como se confirmó que Trish y los demás querían destruir al Creeper, no había razón para interponerse en su camino. Condujo a Trish a su taller. Como agricultor, una trituradora de madera de calidad comercial era esencial para eliminar los desechos agrícolas y limpiar la madera muerta y los tocones. Entonces, cuando Trish vio esta granja desde la carretera, le dijo a Darry que se detuviera. Simplemente no esperaba que fuera la granja Taggart según las historias que había escuchado. Pero esos eran detalles menores. Mientras el Creeper fuera molido hasta convertirse en pulpa, mezclado con gasolina y reducido a cenizas, todo saldría bien. Entonces esta familia se salvaría de la tragedia, e incluso los estudiantes y profesores que estaban en el autobús escolar del segundo incidente estarían a salvo. Ah, y los acontecimientos entre los dos incidentes principales. Esos policías estatales también estarían fuera de peligro. Hombre, realmente estoy haciendo algo bueno aquí. Arrojó los restos del Creeper, con sacos de arpillera incluidos, a la trituradora industrial. Al ponerse en marcha, una pulpa grotesca mezclada con astillas de madera empezó a salir por el otro extremo. Al ver algunos restos de pulpa aún adheridos al interior de la trituradora, Trish agarró otro tronco y lo arrojó para ayudar a expulsar el material restante. El viejo Taggart, que estaba a punto de apagar la máquina, vio la acción de Trish y se detuvo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Este niño es tan joven, pero al mismo tiempo tan minucioso. ¿Ha estado viendo demasiadas películas de terror? Ignorando los pensamientos del viejo Taggart, Trish insistió. ¿Tienes gasolina? Quememos esto también.
Tras un momento de silencio, el viejo Taggart no esperaba que Driss fuera tan extremista. Observó al Creeper Pulp, ahora inmóvil, lo pensó y decidió que probablemente sería mejor seguirle la corriente al joven. Jackie. Ve a buscar una lata de gasolina. Le gritó a su hijo mayor, que lo observaba desde la puerta, y luego se quedó en silencio. Cuando Jackie regresó con una lata roja de gasolina de 5 galones, Driss la tomó y la vertió directamente sobre la pulpa de Creeper. Tenía el presentimiento de que si lo dejaban solo, algo podría salir de aquel lío 23 años después. Por eso quería más fuego. Quemar al Creeper hasta convertirlo en cenizas. Después de todo, había habido ese psíquico en las historias, y las armas y el camión del Creeper parecían estar mejorados por algún tipo de magia oscura. Esto sugirió que el Creeper no era solo un monstruo físico, sino que también podría estar conectado a fuerzas sobrenaturales. Pero afortunadamente esos poderes oscuros no eran demasiado fuertes y podían ser neutralizados por el fuego, que tenía el poder de limpiar el mal en casi cualquier sistema de creencias. Mientras la gasolina salpicaba la pulpa, el viejo Taggart encendió una cerilla y la arrojó dentro. De repente, una llamarada estalló con un silbido. La pulpa negra mezclada con gasolina y astillas de madera se convirtió en el combustible perfecto, provocando que las llamas saltaran 6 pies de altura, casi tocando el techo del taller. Bajo un fuego tan intenso, los presentes oyeron vagamente un grito de otro mundo, pero desapareció en un instante, como si fuera solo su imaginación. Solo Driss estaba seguro. Este era el grito de muerte del Creeper siendo verdaderamente destruido. Y cuando el Creeper pereció por completo, Driss sintió una oleada de energía blanca que era absorbida por él, aunque esta vez no sabía exactamente qué era. ¿Algún tipo de esencia? ¿Fuerza vital? Fuera lo que fuese, se sentía bien. El Creeper finalmente estaba muerto, de forma permanente. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0114. Capítulo 14. Experiencia práctica. Capítulo 14. Experiencia práctica. Al no sentir ninguna molestia en su cuerpo, Driss renunció a intentar averiguar qué era esa energía blanca. Según su intuición, regresaría a su propio mundo en unos días y entonces podría investigarlo adecuadamente. Tendría tiempo para investigar ese tipo de cosas más tarde. Con un plan en mente, Driss miró al grupo, aún atónito, y tras pensarlo un momento, dijo: bueno, ya que este asunto está resuelto, deberíamos irnos. No quiero molestarlos más. El viejo Taggart salió de su aturdimiento y quiso invitar a Driss y a los demás a quedarse a cenar, para celebrar apropiadamente la destrucción del monstruo que había plagado esos lugares. Sin embargo, al ver que Driss estaba decidido a irse y que no eran precisamente buenos amigos, asintió y dijo: me parece bien. Todos parecen personas capaces, pero conducir de noche puede ser peligroso. No los entretendré. Con eso, el viejo Taggart se volvió hacia su hijo mayor y le dijo: Jackie, ve a buscar otra lata de gasolina y ayúdalos a llenar el tanque, para que no tengan problemas en el camino. Driss miró al hombre con sorpresa, sin esperar que fuera tan hospitalario una vez que lo conocía. Ni siquiera había pensado en que el indicador de gasolina se estaba agotando. Pero si el hombre había demostrado tanta consideración, ¿cómo no podría devolver el favor? Sin embargo, en ese momento estaba en quiebra y los hermanos Jenner probablemente no podrían reunir $200 entre todos, algo que Taggart no aceptaría de todos modos. Al recordar cómo padre e hijo habían exhibido el cuerpo de Creeper en la línea de tiempo original, Driss inmediatamente tuvo una idea. Como vives aquí, probablemente sepas que hay una iglesia abandonada más adelante en esa dirección, ¿verdad? Taggart siguió hacia donde Driss señalaba, pensando en el edificio, y asintió, sin seguirlo del todo. Esa iglesia es el nido del Creeper. El camión espeluznante que conduce está estacionado allí, y hay restos humanos de sus víctimas en el sótano de la iglesia. Al oír esto, Taggart creyó entender lo que Driss quería decir y pidió confirmación. ¿Quieres que recoja esos restos? Puedo llevar a Jackie mañana. ¿Llamo al sheriff? No, me refiero a que puedes traer ese camión hasta aquí. Tiene algún tipo de magia oscura, y podrías usarlo para exhibirlo o vendérselo a un coleccionista. Considéralo un pago por tu ayuda. En cuanto a los restos humanos en el sótano, si no quieren lidiar con ellos, llamen a la policía. Si les preguntan algo, díganles la verdad. Con eso, Driss guió a los hermanos Jenner y se dio la vuelta para irse. Le hizo un gesto a Jackie, que estaba terminando de cargar gasolina, y después de comprobar que todo estaba bien, los tres se marcharon.
dejando al granjero y a su hijo sin palabras y atónitos. Sentada en el coche, Trish preguntó con duda, ¿no causará problemas que la policía sepa de ti? ¿Y si ese granjero se lo cuenta y te localizan? Ahora que su mente estaba completamente tranquila, Trish estaba de mucho mejor humor. Con una hermosa mujer a su lado, claramente preocupada por él, el humor de Trish era aún mejor. Fue prácticamente el mejor día que había tenido desde que llegó a este mundo. Por lo tanto, Trish explicó con calma, estás sobreestimando la eficiencia de la policía rural. No hay manera de que me encuentren, y es poco probable que los localicen a ustedes dos. Mirando a la chica con los ojos llenos de duda, Trish sonrió y dijo, ese granjero no sabe nuestros nombres y estará ocupado con los restos del creeper, así que no recordará la matrícula. Intentar encontrarnos sería como buscar una aguja en un pajar. Una completa pérdida de tiempo. Al escuchar la explicación de Trish asintió, medio comprendiendo y pareciendo relajarse. Ella no estaba preocupada por ella misma, ya que no habían violado ninguna ley, pero Trish había dicho que era inconveniente para la policía saber de él, y por eso estaba tan preocupada. Pero ella no tenía idea de que Trish había estado fanfarroneando antes. En realidad no le importaba si los policías sabían de él o no. De todos modos, se iría pronto. Sin embargo, en los días previos a su partida, podría intentar adquirir algo de experiencia práctica. Siempre había sido un estudioso inexperto, y el Trish original solo se había basado en teoría y no había tenido práctica. Y ahora, con una hermosa mujer claramente interesada en él, ¿no era esta la oportunidad perfecta para obtener algo de experiencia en el mundo real? Pensando en esto, el brazo de Trish rodeó sutilmente el hombro de Trish y luego dijo casualmente, salí con tanta prisa que no traje mucho efectivo. Me preguntaba si sería conveniente quedarme en tu casa unos días. Por supuesto. ¡No! Dos voces sonaron simultáneamente, dejando a Trish sorprendido. El que aceptó fue Darry, y el rostro del niño ahora se iluminó de emoción, claramente pensando que tendría más tiempo para estar con Trish y escuchar sus historias. Y quien se opuso fue Trish. Su cara estaba roja, como si estuviera pensando en algo que no podía decir en voz alta. Entonces los hermanos se dieron cuenta de que sus respuestas eran contradictorias. Darry inmediatamente quiso preguntarle a su hermana por qué Trish no podía quedarse. Pero antes de que Darry pudiera hablar, Trish intervino rápidamente. Olvidaste que mamá y papá están en casa. Sería muy incómodo para Trish quedarse en nuestra casa. Entonces, Darry todavía quería discutir, diciendo que Trish podía dormir con él, o podía dormir en el sofá o algo así. Pero Trish no le dio la oportunidad, lo interrumpió directamente y volvió a hablar. Entonces, deberíamos alojar a Trish en un motel. Así será mucho más sencillo. No será una molestia para nuestra familia, y Trish tampoco se sentirá incómodo. Mientras Trish hablaba, sus ojos seguían fijos en Trish, temerosa de que él pudiera interpretarlo a mal. Sin embargo, cuando terminó de hablar, Trish no había objetado, lo que sugiere que probablemente estaba de acuerdo con su plan. Está bien. Supongo que tiene sentido. Después de escuchar el arreglo de Trish, Darry no pudo pensar en una mejor solución y aceptó un tanto a regañadientes. Al ver que su hermano menor se calmaba, Trish se volvió hacia Trish y le preguntó en voz baja. Trish, ¿qué piensas? Después de todo, si Trish no estaba de acuerdo, cualquier cosa que dijera no tendría sentido. Trish, que había estado observando a Trish todo el tiempo, ahora entendió el plan de la chica. Si él realmente se quedara en la casa de su familia, con sus padres y su hermano alrededor, definitivamente no tendría la oportunidad de pasar tiempo a solas con Trish. Por lo tanto, la mente de esta muchacha americana rápidamente encontró una solución. Solo se puede decir que las chicas estadounidenses eran atrevidas y, cuando se trataba de perseguir lo que querían, eran realmente audaces. Así que Trish, que estaba igualmente interesado en Trish, naturalmente aceptó de todo corazón. Me suena perfecto. Así que se resolvió el alojamiento y el tiempo pasó mientras los tres charlaban. El coche se detuvo lentamente frente a un motel no muy lejos de la casa de Trish. Luego, Trish usó la excusa de haber ayudado a Trish a registrarse para quitarle todo el dinero a Darry y envió a su hermano, que estaba completamente despistado, a casa. Antes de irse, Darry intentó preguntarle cuándo pasaría a recogerlo, pero Trish lo calló con una mirada, haciéndole tragarse sus palabras. Entonces, cuando cayó la noche, con el pretexto de que tenía miedo de caminar sola a casa en la oscuridad y no tenía dinero para un taxi, Trish finalmente se registró en una habitación con Trish. ¿Y qué pasó después?
Digamos que fue mutuo y apasionado. La formación práctica de Jris se cubrió completamente en una noche, compensando directamente su falta previa de experiencia práctica en cuestiones de romance. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0115. Capítulo 15. Educación extendida. Capítulo 15. Educación extendida. La luz del sol de la mañana entraba a raudales en la habitación a través de un hueco entre las cortinas. Jris ya llevaba un rato despierto, pero Trish seguía profundamente dormida en sus brazos y él no quería molestarla. La joven estaba agotada desde el día anterior. Sufría el estrés mental provocado por Creeper durante el día y luego estaba completamente agotada por Jris en la noche. Antes de enfrentarse al Creeper, podía levantar 180 kilos. Esa fuerza en el torso, aplicada a actividades más íntimas, había vuelto loca a esta belleza rubia. No había dormido en toda la noche hasta que finalmente se desmayó alrededor del amanecer, hace apenas 2 horas. En cuanto a Jris, que había estado activo toda la noche, no había dormido nada desde ayer. Pero aún así, todavía estaba lleno de energía y no estaba cansado en lo más mínimo. De hecho, se sintió mejor que nunca. Ciertamente, no se trataba solo de la euforia natural de su primera vez. Jris podía sentir algo cálido fluyendo por su cuerpo, fortaleciéndolo constantemente. Anoche no era evidente, pero a medida que pasaba el tiempo, esta energía se hizo cada vez más notoria, y ahora Jris podía sentirla claramente. Después de que Trish se durmió, Jris pensó detenidamente por un momento y se concentró en esa energía blanca que había aparecido después de destruir al Creeper ayer. En ese momento no sintió ninguna incomodidad y simplemente planeó investigarlo cuando regresara a su propio mundo. Pero ahora podía sentir que su condición física mejoraba nuevamente, y estaba sucediendo tan rápido e inexplicablemente que significaba que tenía algún tipo de habilidad especial que aún no entendía completamente. Esto hizo que fuera aún más importante averiguar qué le estaba sucediendo. Necesitaba comprender los cambios en su cuerpo. Jris yacía en la cama pensando tranquilamente, mientras acariciaba suavemente la espalda de su primera pareja íntima. No fue hasta alrededor del mediodía que Trish finalmente se despertó por completo. Esta chica realmente estuvo a la altura del estereotipo de la mujer americana atrevida, sin ninguna timidez. Ella estaba muy satisfecha con Jris, su primer amante, y lo encontraba incluso más impresionante que las historias que había escuchado de sus compañeras de clase y sus amigas. Él realmente era algo más. Un tipo que podía derrotar a monstruos y aparentemente tenía una resistencia sobrehumana en otras áreas también. Su resistencia estaba fuera de serie. Oye, ¿ya te despertaste? ¿Quieres comer algo? ¿O mejor pasamos a cenar? Con solo esas sencillas preguntas, Jris notó que los ojos de Trish se iluminaban. No había nada más que decir. Era hora de darle a la dama lo que quería. Al fin y al cabo, tenía energía de sobra. Sin embargo, Trish era, después de todo, una persona normal. Aunque Jris parecía darle energía, no se había recuperado del agotamiento de ayer y no estaba en su mejor momento. Por lo tanto, después de unas cuantas rondas más, Jris todavía estaba fuerte, pero Trish estaba tan cansada que ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Al ver esto, Jris miró la hora. Solo habían pasado 2 horas. Esta chica no podía seguir el ritmo. La clase práctica tuvo que acortarse, pero Jris era un estudiante entusiasta. Aunque no pudo continuar el curso completo, había otras maneras de practicar. Después de otra hora aproximadamente, Jris finalmente se levantó para tomar una ducha de muy buen humor, mientras Trish se frotaba los brazos doloridos. Ella miró con resentimiento a Jris mientras él se dirigía al baño, pero al darse cuenta de que ella misma había elegido todo esto, no tuvo más opción que aceptarlo. Sin embargo, no podía quedarse allí esa noche, o tal vez no habría muerto a manos del Creeper, sino que probablemente moriría de agotamiento a manos de Jris. Pensando en esto, Trish se dio la vuelta, cogió su teléfono y llamó a su hermano menor, Darry. En cuanto se conectó la llamada, oyó a Darry preguntar emocionado. ¿Y bien? Llamas bastante tarde. Supongo que todo salió bien. Mamá y papá aún no saben dónde estás. Les dije que fuiste a ver a un amigo. No te delates. Anoche, cuando Trish llevó a Darry a su casa, él al principio no entendió lo que su hermana estaba planeando, pero lo descubrió en el camino. Así que no volvió a buscarlos porque no quería arruinar los planes de su hermana. Y ahora que Trish lo estaba llamando, naturalmente significaba que las cosas ya estaban resueltas y él quería escuchar los detalles.
Al escuchar las palabras de su hermano, Trish dijo con voz ronca. Lo sé. Ven a buscarme ahora y trae algo de efectivo. Compra algo de comida por el camino también. Después de hablar, Trish colgó cansadamente, para que Darry no hiciera más preguntas. Al oír el tono de llamada, Darry no se movió de inmediato. Le sorprendió la voz ronca de su hermana. No fue hasta que su madre preguntó. Darry, ¿quién era esa? ¿Era tu hermana? Al escuchar la pregunta de su madre, Darry se recuperó y dijo. Sí, quiere que la recoja ahora. Está bien, entonces vete. Respecto a la ausencia nocturna de Trish, aparte de que su padre estaba un poco molesto, su madre parecía contenta por ello. Después de todo, su familia no era religiosa y eran bastante abiertos a este tipo de cosas. Especialmente porque Darry había dicho que Trish estaba con una amiga, lo que hizo que su madre estuviera aún menos preocupada. Al ver la sonrisa cómplice de su madre, era evidente que estaba imaginando a sus futuros nietos. Darry negó con la cabeza y no le dio demasiadas vueltas. De todas formas, Trish acabaría explicándoselo todo. Condujo hasta el motel, tomó algo de pizza en el camino y luego llegó a la habitación de Jriss. Jriss abrió la puerta antes de que Darry llamara. Mirando al sorprendido Darry, Jriss tomó la caja de pizza y dijo mientras tomaba una porción. Tu hermana está en la ducha. Gracias por la entrega, hombre. Distraído por Jriss, a Darry ya no le importaba cómo Jriss había sabido que era él. Tomó una rebanada de pizza y empezó a comer. Al mismo tiempo, al ver el físico en forma de Jriss, exclamó. Rayos, tío. ¿Cómo conseguiste ese cuerpo? Pareces un luchador de la UFC. Y no estás tan musculoso como esos fisicoculturistas. Jriss originalmente había planeado ir a un gimnasio, por lo que naturalmente trajo ropa deportiva para cambiarse, pero como acababa de ducharse, solo llevaba pantalones cortos de gimnasio. Por lo tanto, su musculoso cuerpo superior quedó en plena exhibición frente a Darry. No se notaba cuando se vistió ayer, pero ahora Darry se daba cuenta de lo corpulento que estaba Jriss. Sus brazos eran más grandes que sus propios muslos, incluso relajado. Pero después de mirar por un momento, Darry se sorprendió de que Jriss no tenía abdominales visibles, o mejor dicho, sus abdominales no estaban definidos. Jriss notó la curiosidad de Darry. Comió su pizza y explicó. Se llama complexión de levantador de pesas. Es un tipo de cuerpo muy bueno para el combate real. Con esta capa de músculo central, mi capacidad para aguantar golpes es mucho mayor. ¡Oh, qué genial! Al ver que Darry creyó completamente la explicación, Jriss sintió que había desperdiciado sus excusas de respaldo. Claro que quería abdominales visibles. Es solo que no había entrenado lo suficiente, y el Jriss original tenía bastante sobrepeso. Por eso, aunque había perdido peso rápidamente, aún le faltaba un poco para conseguir ese aspecto definido. Pero aún así, tenía que mantener su imagen. Si te gustó este capítulo deja una reseña. Patreon/Soulforger, capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0116. Capítulo 16. Ganar capital inicial. Capítulo 16. Ganar capital inicial. Después de terminar su comida, Trish también salió de la ducha. Ella ya había escuchado llegar a Darry mientras se bañaba, por lo que la niña estaba envuelta solo en una bata de baño. Darry no reaccionó mucho a esto, pero la expresión de Jriss era tensa. Porque había visto a la chica entrar a la ducha completamente desnuda, y aunque Trish ahora estaba envuelta en una bata de baño, en la mente de Jriss, no era diferente a estar desnudo. Junto con la presencia de Darry, Jriss inmediatamente sintió que su presión arterial aumentaba nuevamente. Rápidamente impidió que Trish tomara una porción de pizza, le entregó la ropa y le dijo, espera, vístete primero. Aunque Trish no entendió, siguió la sugerencia de Jriss, recogió su ropa y fue al baño a cambiarse. Cuando salió de nuevo, Jriss se sintió mucho mejor. Su percepción mejorada no era visión de rayos X después de todo. Estaba lejos de poder ver a través de capas variadas y complejas de ropa. Entonces, cuando Trish se puso su ropa, la imaginación de Jriss se reprimió bastante, lo que le permitió recuperar la compostura. Después de que su mente se aclaró, Jriss finalmente abordó un asunto serio. Ya había mencionado previamente el camión de Creeper al padre y al hijo de Taggart, e incluso sugirió activamente que lo exhibieran para ganar dinero, pero no fue solo porque lo habían ayudado. También fue porque Jriss no quería tener nada que ver con ese maldito vehículo, y tampoco valía la pena que Trish y su hermano corrieran el riesgo de lidiar con él.
Zris todavía recordaba que en las historias que había escuchado sobre otros incidentes de Creeper, cuando los policías fueron a incautar el camión, varios de ellos murieron porque no entendían lo peligroso que era la cosa. Si dejaba que Trish y su hermano, dos niños sin experiencia en el mundo real, se encargaran de ello, ¿en qué se diferenciaría eso de enviarlos a la muerte? Así que era mejor hacerles un favor y dejar que el experimentado padre y el hijo de Taggart se encargaran del asunto. Después de todo, según lo que él sabía, esos dos incluso habían logrado convertir en armas parte del equipo del Creeper. Así, con su guía, asegurar un camión maldito abandonado sería sencillo para ellos. Y como fue tan generoso con dos desconocidos que lo ayudaron un poco, Zris tuvo que hacer arreglos aún mejores para su primer amante antes de irse. Lo más importante era conseguirle a Trish suficiente dinero para toda la vida, para que Zris pudiera irse con la conciencia tranquila. En cuanto a cómo conseguir ese dinero, para Zris, alguien que conocía el futuro, era lo más sencillo imaginable. Especialmente en este año 2001. Sin embargo, como Zris solo podía quedarse unos días como máximo, descartó los métodos lentos para ganar dinero y se centró en los más rápidos y sencillos. Había solo un puñado de opciones de ese tipo, y las más adecuadas para Zris eran los juegos de azar y el mercado de valores. Tras trazar un plan preliminar, Zris dijo: Trish, me voy en unos días y puede que nos cueste volver a vernos. Así que, antes de irme, quiero usar información privilegiada para ayudarte económicamente. Trish, que estaba comiendo pizza, hizo una pausa, luego bajó la cabeza y dijo: de acuerdo. Como dijo mi hermano, debes tener el respaldo de alguna gran organización, así que aunque compartas un poco de información, será suficiente para que la gente común como nosotros vivamos toda la vida. Ella no levantó la vista mientras hablaba, pero Zris aún escuchaba el tono amargo en su voz. Esto quedó claro por su énfasis en las palabras gente común. Sin embargo, Zris no tenía intención de intentar consolarla. Se habían juntado por atracción mutua, y si bien podía haber algo de afecto, este se debía principalmente a la química física. Por lo tanto, Zris estaba mentalmente preparado para esta separación. En cuanto a Trish, es posible que también haya tenido cierta preparación, pero las mujeres, en última instancia, son más emocionales. Habían sido tan íntimas la noche anterior, y de repente esta tarde él estaba hablando de irse. Se podría decir que el hecho de que Trish no hiciera una escena ya estaba más allá de las expectativas de Zris, por lo que, aunque Zris notó su estado emocional, no lo señaló. En momentos como este, era mejor centrarse en algo práctico para garantizar su seguridad futura. Me alegro de que lo entiendas. Zris le respondió con calma a Trish, luego se giró para mirar a Darry, quien tenía una expresión expectante. ¿Cuánto efectivo llevas encima? ¿Sabes dónde hay un casino cerca? Cuando Trish le dijo que viniera, también le dijo que trajera dinero, así que Darry metió la mano en su bolsillo y sacó $500. Zris miró los billetes desgastados pero cuidadosamente apilados y supuso que el chico había vaciado todos sus ahorros. Las palabras de Darry confirmaron la suposición de Zris. Esto es todo lo que tengo. Mi futura felicidad depende de ti, hombre. Originalmente, Darry pensó que traer este dinero era para que su hermana y Zris salieran y se divirtieran, pero ahora parecía que Zris lo iba a llevar para hacerse rico. Darry condujo a los tres y pronto llegaron frente a una galería de juegos. Zris miró la galería escasamente concurrida y preguntó sorprendido: ¿Es esto todo? ¿Por qué no hay nadie aquí? Me enteré por un amigo mío. Dijo que aquí hay un lugar donde se puede ganar dinero rápido. Al ver lo sospechoso que parecía esto, Zris solo podía esperar que el amigo de Darry no hubiera estado mintiendo. De lo contrario, obtener capital inicial sería más complicado. Afortunadamente, Trish se animó en ese momento y señaló hacia la entrada trasera de la galería comercial. Mira allí. Siguiendo las instrucciones de Trish, Zris vio a un anciano negro leyendo un periódico junto a una puerta, y entonces comprendió. Los tres se acercaron y el anciano levantó la vista y preguntó: ¿Tienes a alguien que responda por ti? Zris y Trish miraron a Darry, quien hizo una pausa y dijo: ¿Thompson cuenta? Esta fue la persona que le había contado a Darry sobre este lugar. Aparentemente había trabajado aquí como comerciante. Al oír el nombre, el anciano guardó el periódico, abrió la puerta y dijo: Entra. Mirando el espacio oculto más allá, Zris abrió el camino, con Trish y Darry siguiéndolo rápidamente. Ahora sí que me gusta. Creía que a los chicos de este pueblo no les gustaba apostar. Al entrar al casino subterráneo, Zris miró a su alrededor y vio al menos 200 personas, la mayoría de las cuales parecían universitarias.
Parecía que los estudiantes no estaban evitando los juegos de azar. Simplemente estaban jugando algo más emocionante que los juegos de arcade. Sin embargo, esto no tenía nada que ver con Jris. Él no era policía ni político y no tenía tiempo para preocuparse por estas cosas. Sacó los $500 que Darry le había dado, más las pocas decenas de dólares que le quedaban de la habitación del motel, lo que sumaba un total de $573. Teniendo en la mano esta considerable suma de dinero, Jris eligió casualmente una mesa de juegos sencilla. Ya sea en su vida anterior o en esta fue la primera vez que Jris apostó. Así que Jris no entendía mucho acerca de los diversos juegos de apuestas que tenía delante. Por lo tanto, simplemente encontró una mesa para jugar a los dados alto-bajo y luego apostó directamente todo su dinero en alto. Al ver a Jris apostar todo de inmediato, no solo Trish y su hermano quedaron atónitos, sino que incluso la gente a su alrededor se quedó atónita, y alguien dijo de inmediato: «Guau, amigo. Así no se juega. ¿Solo estás aquí para donar a la casa?». Jris simplemente sonrió ante las reacciones de sorpresa a su alrededor y no les prestó atención. No saber el resultado es apostar. Saber el resultado es invertir. Incluso antes de matar al Creeper, los 5 sentidos de Jris ya habían alcanzado la máxima capacidad humana, y tal vez incluso superaban los límites humanos normales. Y después de matar al Creeper, con la mejora de esa misteriosa energía, los sentidos de Jris alcanzaron nuevas alturas. Con una percepción tan desarrollada, Jris podía realizar fácilmente los trucos que solo los maestros del juego en las películas de casino podían lograr. Es decir, leer los dados por el sonido, es decir, determinar los números exactos en los dados simplemente escuchando. Con esta habilidad, incluso si Jris no supiera nada sobre estrategias de juego, aún podría limpiar la casa. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi com/Soulforger 0117. Capítulo 17. Arreglos y salida. Capítulo 17. Arreglos y salida. Cayó la noche y las luces de neón cobraron vida. Jris y los demás habían entrado al casino un poco después de las 5 p.m., pero cuando salieron de la sala de juegos, ya eran pasadas las 7 p.m. El cielo aún no estaba completamente oscuro, pero la galería estaba cada vez más concurrida. Esto se debió a que la verdadera multitud estaba llegando. Los jóvenes que trabajaban durante el día finalmente tuvieron tiempo de venir aquí y jugar. Sin embargo, Jris y sus 2 compañeros fueron contra la corriente y abandonaron la sala de juegos. En ese momento, los ojos de Darry se llenaron de una emoción apenas contenida, e incluso Trish había salido de la melancolía de su inminente separación. No fue hasta que estuvieron en el auto que Darry exclamó: «¡Caramba! Ganamos más de 70.000 en solo 2 horas, empezando con solo $573. Dime que esto no es un sueño». Al ver la expresión de sorpresa de Darry, Trish se burló y lo interrumpió. «Definitivamente no estás soñando, pero todo esto fue gracias a Jris. No recuerdo que hicieras nada». Ante el sarcasmo de Trish, Darry sonrió aún más. «Supongo que no estoy soñando después de todo. Mi hermana sigue tan perra como siempre». Al escuchar a Darry decir eso sobre ella, Trish resopló. «Considerando que el capital inicial vino de ti, no me molestaré en discutir». Fue entonces cuando Jris habló. «En realidad, si no me preocupara que el dueño del casino les causara problemas, podría haber ganado mucho más. Pero por su seguridad, no deberían aparecer más por aquí». Los hermanos pensaron en la actuación de Jris en la mesa de juego, ganando 7 de 10 apuestas, e inmediatamente entendieron lo que quería decir. Y Jris, al ver los más de $70.000 en efectivo que tenían, sintió que podía continuar con la siguiente fase de su plan. Hoy era 2 de marzo, y según lo que sabía, el Creeper entraría en hibernación alrededor del día 5, por lo que Jris supuso que su partida también podría ser alrededor de esa fecha. Aunque no conocía el mecanismo exacto, esa premonición casi tangible le dijo a Jris que no era solo su imaginación. Entonces, para ganar suficiente dinero para que Trish lograra la independencia financiera, todavía necesitaba jugar en el mercado de valores y, idealmente, enseñarle cómo invertir. Por lo tanto, aunque Jris podría haber ganado todas las apuestas, había controlado intencionalmente sus ganancias y pérdidas en el casino. Por supuesto, esto también se debió a que se trataba de una operación de pequeña escala, con un flujo de caja diario probablemente de solo unos pocos cientos de miles de dólares, y el propietario del casino probablemente solo ganaba entre decenas de miles y quizás $100.000 por semana. Sabiéndolo, Jris renunció mientras estaba ganando, llevándose solo un poco más de $70.000.
Si fuera solo él, naturalmente haría lo que quisiera y no importaría si limpiara a todos en el casino. Con sus habilidades, estaba seguro de que el casino pagaría. Pero ahora tenía dos personas que dependían de él, ¿no? Así que Driss tuvo que mostrar moderación para evitar poner en peligro a la chica con la que había tenido intimidad. Después de todo, aunque había sido criado con dureza, en el fondo era genuinamente una buena persona. Frotándose el dinero en las manos, Driss suspiró, deseando que estuvieran más cerca de Las Vegas. De lo contrario, no tendría que ser tan cuidadoso. Podría simplemente ir con todo. Incluso si ganara cientos de millones, podría incluso convertirse en un VIP de Las Vegas. ¿Por qué tendría que preocuparse por ganar dinero en el mercado de valores? Sin embargo, Driss solo podía soñar con ello ahora, ya que solo podía quedarse 3 días más como máximo. Incluso si volara a Las Vegas ahora mismo, ganar el dinero le consumiría la mayor parte del tiempo, sin mencionar el retiro y el papeleo posteriores. Incluso si consiguiera el dinero, aún necesitaría transferirlo a nombre de Trish, lo que llevaría un tiempo considerable. Así que fue mejor hacerlo de manera eficiente. Negociar acciones directamente bajo el nombre de Trish y luego enseñarles a los hermanos las estrategias de inversión específicas. Él creía que con su guía desde el futuro, incluso si estos dos cometían errores, aún podrían adquirir fondos suficientes para vivir cómodamente. Una vez decidido el plan de ejecución, los tres regresaron al motel. Esta vez, ni siquiera Darry regresó a casa. Tras llamar a su familia, también reservó una habitación. Su plan era trabajar como conductor a tiempo completo durante unos días y luego ganar suficiente dinero para toda la vida. Tal vez fue tener ya decenas de miles de dólares en la mano, más la promesa de Driss de más riqueza. O tal vez fue saber que su tiempo juntos se estaba acabando. En cualquier caso, Trish estaba excepcionalmente apasionada esa noche. Si el estado físico de Driss no hubiera sido extraordinario, ni siquiera habría pensado en llevarlos a negociar acciones al día siguiente. Tal vez no habría podido levantarse de la cama. Pero el resultado final fue el opuesto. Driss todavía estaba lleno de energía, mientras que Trish estaba agotada y necesitaba la ayuda de Driss solo para vestirse. Afortunadamente, abrir una cuenta y comprar acciones no exigían mucho esfuerzo físico. De lo contrario, el segundo plan de Driss podría haberse descarrilado. La ciudad donde vivía Trish era de un tamaño considerable, por lo que había varios servicios comerciales fácilmente disponibles, incluso contaba con una firma de corretaje, lo que le ahorraba las molestias del comercio en línea. Con Darry conduciendo, los tres tardaron media hora en llegar a la oficina de corretaje. Luego tardaron otra hora en abrir una cuenta. Claro que la principal razón por la que tardaron tanto fueron las incesantes recomendaciones de acciones del gestor de cuentas, que alargaron el proceso. Si Driss no se hubiera negado rotundamente, el tipo podría haber seguido así varias horas más. Después de todo, los tres parecían jóvenes y entraron con dinero real, por lo que se esperaba que los trataran como blancos fáciles. Pero al final, todo se resolvió. En cuanto Trish abrió su cuenta, Driss empezó a enseñarle paso a paso qué acciones comprar y cuándo venderlas. Preocupado por cambiar demasiado la línea de tiempo, Driss se concentró en explicar las acciones y los sectores de inversión que estaban en tendencia y que era poco probable que cambiaran. Por ejemplo, las empresas tecnológicas, la energía y el activo más estable, el oro. Mientras explicaba, Driss también le pidió a Darry que escribiera todo para evitar que lo olvidaran. Mientras discutían oportunidades futuras, Driss también ayudó a Trish a comprar algunas acciones rentables a corto plazo. Después de cubrir la mayoría de los aspectos básicos, Driss mencionó una próxima oportunidad de ganar mucho dinero, un evento que sorprendería al mundo. El 11 de septiembre de este año, algo importante ocurrirá en la ciudad de Nueva York. Pueden prepararse con antelación. Después de acumular capital, recuerden invertir fuertemente en contratistas de defensa y empresas energéticas inmediatamente después. Las palabras de Driss fueron vagas, pero él creía que una vez ocurrido el 11 de septiembre, los hermanos sabrían con certeza cómo maximizar sus ganancias. De hecho, si jugaran con inteligencia, podrían incluso ascender en la escala social y convertirse en parte de la clase alta de Estados Unidos. Sin embargo, para entonces, eso no tendría nada que ver con Driss. Solo podría compartir la información crucial que conocía. La ejecución específica dependería de ellos. Después de salir de la oficina de corretaje, Driss pareció olvidar todo lo que había sucedido, tomó los $2,000 que había guardado y comenzó a disfrutar. Y así, el tiempo pasó volando. Para la mañana del 5, lo primero que Trish descubrió al abrir los ojos fue que Driss se había ido.
Se sentó, sintiéndose vacía por dentro, y recordó en silencio los últimos días, dándose cuenta de que este había sido el período más intenso de su vida. Maldita sea, Jris, realmente eres algo más. Sus tranquilas palabras capturaron exactamente lo que Jris había sido. Un torbellino que atravesó su vida y se desvaneció con la misma rapidez. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0118. Capítulo 18. Prueba de fuerza. Capítulo 18. Prueba de fuerza en el mundo de padre de familia, frente a la escuela secundaria regional James Woods. Cuando Jris abrió los ojos, se encontró nuevamente en el mundo de padre de familia. La ubicación era exactamente donde había partido, sin el más mínimo cambio. Basándose solo en esto, Jris pudo confirmar que durante el tiempo que él estuvo ausente, el tiempo en el mundo de padre de familia no se había movido en absoluto. De lo contrario, según la teoría de la relatividad, ya habría sido arrojado a una distancia desconocida de la Tierra. Después de todo, el sistema solar está en constante movimiento a través del espacio. Si el tiempo no se hubiera detenido, cuando Jris regresó a su lugar original, habría estado flotando en el vacío del espacio como una especie de zombi espacial, en lugar de disfrutar pacíficamente del sol. Por supuesto, si el viaje dimensional de Jris fuera otra forma, simplemente reinsertarlo en la línea de tiempo en el momento después de que se fue, entonces todo lo que acaba de teorizar sería una tontería. Pero sin importar la forma que tomara el viaje de Jris, a él no le importaba. No desperdiciaría ni un segundo de su tiempo en el mundo de padre de familia. Así que Jris dejó de darle vueltas al asunto. Esa investigación que te rompe el cerebro debería dejarse en manos de Stewie. Sería una buena manera de desafiar el desarrollo intelectual del niño y ver si este genio infantil podría alcanzar niveles aún más altos. En cuanto al propio Jris, por supuesto, seguiría aprovechando sus puntos fuertes, entrenaría su cuerpo adecuadamente y luego alcanzaría una posición sólida en la sociedad. Mientras planeaba casualmente sus futuros movimientos, Jris se dirigió al gimnasio. En el momento en que entró, todos los que trabajaban allí lo notaron. Esta era la reputación que él, Jris Griffin, había construido durante las últimas 2 semanas y media. Con su fuerza absoluta de levantamiento de press de banca de 880 libras, había establecido un estatus casi legendario entre estos entusiastas del fitness. Hola, jefe. Al ver llegar a Jris, su amigo Marvin corrió rápidamente para saludarlo, seguido por el otro amigo de Jris, Hank. Sin embargo, Jris no les respondió inmediatamente, sino que primero asintió con la cabeza a los demás que lo estaban observando. Que la gente le prestara atención era una señal de respeto, y su reconocimiento era una aceptación de esa hermandad del gimnasio. Solo después de recibir el visto bueno de Jris, los demás reanudaron sus rutinas. Los que estaban en las cintas siguieron corriendo y los que hacían sentadillas siguieron haciendo sentadillas. Llegaron bastante temprano. Llevaban mucho tiempo esperando. La cortesía que mostraba hacia los demás desapareció cuando se trataba de sus amigos. Jris charló casualmente, sin esperar realmente una respuesta. Marvin y Hank conocían muy bien a Jris y sabían que no estaba preguntando, así que respondieron con la misma naturalidad. No mucho, pero Jris, ¿por qué no trajiste tu bolsa de gimnasio hoy? Olvídalo. Solo estoy aquí para probar mi fuerza hoy. No planeo entrenar por mucho tiempo. La bolsa de deporte de Jris se había quedado olvidada en el mundo de Creeper. Se había ido con tanta prisa que tuvo suerte de haberse puesto la ropa a tiempo, y mucho menos de haber podido coger su bolsa. Así que casualmente inventó una excusa. ¡Ay, Jris! ¿Has vuelto a tener más fuerza? ¿Cuántos días han pasado? ¿Vas a batir tu propio récord otra vez? Tan pronto como Marvin escuchó las palabras de Jris, inmediatamente se emocionó. Jris era su hijo, por lo que cuanto más poderoso fuera Jris, más aumentaría naturalmente su propio estatus e influencia. Desde que el press de banca de Jris alcanzó las 880 libras, su posición en el equipo de baloncesto había ido subiendo rápidamente. Al principio, solo podía calentar el banquillo y ver jugar a los demás, pero ahora podía elegir su propia posición. Entonces, si Jris podía romper su récord de fuerza, Marvin pensó que incluso podría aspirar a ser capitán del equipo. Jris miró al emocionado Marvin, un poco curioso acerca de por qué este niño estaba tan entusiasmado, pero aún así asintió y dijo: tengo bastante confianza, así que ustedes dos encuéntrenme. Desde que absorbió esa energía blanca al matar al Creeper, Jris sintió que su cuerpo se fortalecía continuamente.
Hasta ahora, Jris sentía que su fuerza había aumentado al menos un 20% recientemente, pero no sabía la cantidad exacta. Originalmente había planeado pedirle a Stewie que lo ayudara a comprobarlo y simplemente probarlo en privado. Pero como Marvin preguntó por su bolso de gimnasio, Jris decidió probarlo aquí, solo para tener una base. Justo cuando Jris estaba a punto de acostarse en el banco, se dio cuenta de que sus dos amigos estaban siendo demasiado cautelosos. Solo habían cargado 790 libras para él. ¿Estaban tratando de hacerle calentar primero? Al ver esto, Jris se levantó y agregó otras 220 libras, elevando directamente el peso a 1,010 libras. Esto asustó por completo a Marvin y Hank, haciendo que el pálido rostro de Marvin se tornara aún más pálido, y la tez oscura de Hank también se tornara cenicienta. Jefe. Esto no es broma. ¿Por qué no pruebas a añadir 20 kilos primero para tantear el terreno? Marvin vio que Jris no estaba bromeando e inmediatamente intentó detenerlo. Con un peso tan descomunal, si Jris tuviera una jaula de vigilancia o barras de seguridad, Marvin no estaría preocupado en absoluto. Pero ahora Jris no tenía ningún equipo de seguridad, lo que, a ojos de Marvin, significaba que su jefe básicamente se estaba suicidando. Entonces agarró directamente el brazo de Jris, impidiéndole que se quedara acostado en el banco de pesas. Incluso el habitualmente silencioso Hank, al ver el movimiento loco de Jris, comenzó a protestar. Sin embargo, estos dos niños, cuyo peso máximo en press de banca apenas alcanzaba las 220 libras, no tenían capacidad para detener a Jris, ¿verdad? Jris los empujó a ambos con facilidad. Aprecio la preocupación, pero su falta de fe me decepciona. Observen atentamente. Este peso no está ni cerca de mi límite. Con la declaración de Jris, se levantaron fácilmente 1010 libras de peso. Esto confirmó su sospecha. Su fuerza había aumentado al menos en un 20%, lo que significaba un aumento de al menos 175 libras de fuerza. Después de presionarlo unas cuantas veces más, sintiendo que su condición aún era buena, Jris agregó otras 45 libras de placas. Luego subió de igual manera. Sin embargo, esta vez se sentía un poco tenso, una sensación de acercarse a su límite. Pero para probar su actual límite de fuerza, Jris continuó aumentando de peso bajo las miradas atónitas de los asistentes al gimnasio, que lo miraban como si fuera sobrehumano. Después de hacer esto 3 veces más, Jris finalmente midió su límite de fuerza actual. Ni más ni menos, eran exactamente 1100 libras. Sin embargo, Jris sabía que ese era solo su límite actual. Como esa energía misteriosa continuaba fortaleciéndolo, podría romper ese umbral nuevamente en cualquier momento. Tome, jefe. Tome un batido de proteínas con sabor a naranja para reponer fuerzas. Cuando Jris tomó la botella mezcladora que le entregó Marvin y tomó un par de tragos, supo que acababa de superar la barrera de las 1100 libras. Esto se debió a que esa corriente de energía, después de tomar el batido de proteínas, pareció estimularse y aumentó aún más intensamente. En solo un momento, aumentó su fuerza en un porcentaje más. No pudo calcular el valor exacto, pero se dio cuenta de que la situación actual era claramente anormal. Inmediatamente dejó todo, dejó la botella y corrió a toda velocidad hacia su casa, sin siquiera esperar el autobús. Marvin vio a Jris salir corriendo como si su vida dependiera de ello, luego miró el batido de proteínas con sabor a naranja que Jris había dejado atrás y se preguntó, ¿qué pasa con el jefe? Tal vez sea intolerante a la lactosa o algo así. Hank miró a Marvin y dijo inexpresivamente, será mejor que no, de lo contrario el jefe podría usarte para hacer flexiones de bíceps. Jaja, eso no pasaría, ¿verdad? Ante el chiste seco de Hank, Marvin forzó una risa nerviosa, pero luego no pudo reír más.